Bueno, el día de hoy vamos a ver la continuación de nuestro tema pasado acerca de la existencia de Dios. Si ya concluimos que Dios existe, entonces tenemos otra pregunta que es muy importante, porque hay muchísimas religiones, hay muchísimos dioses. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver cuál es la religión correcta y cuál es el Dios verdadero? Por eso el día de hoy simplemente me voy a conformar con darte una breve y vaga explicación de las diferentes religiones. Así que no sé si te interesa, me gustaría que prestes mucha atención. Y nada, vamos a empezar. Me voy a ir solamente a basar en las religiones más importantes de la actualidad, las más conocidas. Empezamos con el budismo. El budismo, perdón, es la historia de un hombre que se llamaba Siddhartha Gautama, que nació aproximadamente 6 o 5 años antes de Cristo. Bueno, no recuerdo si fue antes o después de Cristo. Este hombre fue un príncipe, según la historia, que se convirtió en un maestro. Y lo que se sabe de él es que este príncipe renunció a los diferentes placeres de la vida y de los diferentes caprichos que él tenía como príncipe, ¿verdad? Y en vez de disfrutar de todas sus cosas de príncipes, dijo, no, esto no es todo. La vida es más allá de esto y en la vida hay mucho sufrimiento. Así que se dedicó a buscar la razón verdadera de la existencia de la humanidad. Hay muchas evidencias sobre la existencia de este hombre, diferentes textos e informaciones de historiadores, pero algo que hay que resaltar es que lo que presenta el budismo es una religión que más que buscar un origen divino, se trata de una filosofía espiritual conocida como la iluminación o el nirvana y presenta cuatro principios principales. Esta es la creencia principal. Lo primero que cree es que toda la existencia es un sufrimiento. El sufrimiento surge de desear o anhelar algo. Por lo tanto, la tercera razón de esta religión es que es importante dejar de buscar satisfacer esos deseos porque producirá el fin del sufrimiento. Y por último, dice que la forma de lograr esto es siguiendo el sendero óctuple, que es lo que controla el pensamiento y la creencia. Lo vamos a definir de una manera más sencilla, pero básicamente esta religión lo que quiere dejar dicho es que en la vida hay mucho sufrimiento y ese sufrimiento se genera porque yo quiero algo y como no lo tengo, pues sufro. Por lo tanto, trato de dejar de querer las cosas para no tener que sufrir por no tenerlas. Y por último, entonces, nos da los 8 pasos para alcanzar esa iluminación o ese nirvana, que son la visión correcta, el pensamiento correcto, las palabras correctas, hacer acciones correctas, un modo de vida correcto, un esfuerzo correcto, una atención correcta y por último una concentración correcta. Por lo tanto, esta religión no está hecha con el fin de nosotros conocer cuál es el origen del mundo, ni tampoco se relaciona a algo divino. Más bien es una religión que sigue la filosofía y un modo de vida. Por lo tanto, lo que ha ocurrido con la religión es que las personas han cambiado el estilo de verla, haciendo de Buda, quien es Siddhartha Gautama, perdón si lo pronuncio mal, pero Siddhartha Gautama luego fue renombrado como Buda, entonces las personas lo han convertido a un dios cuando él mismo no se ha proclamado de esta manera, pero ya las personas rigen oraciones, presentan ofrendas y ven a Buda como algo divino, cuando claramente esto no es lo que ocurrió, ni lo que él mismo enseñó. Sino que Buda simplemente se interesaba en las cuestiones humanas e incluso desechaba la idea de un Dios.
Entonces, nada, realmente es una filosofía muy interesante. Es una manera de ver el mundo y cada quien tiene una forma bastante peculiar. Eh, pero sí estoy muy de acuerdo en cierto sentido de que el sufrimiento se trata de anhelar cosas que tal vez no vamos a poder tener. Sin embargo, es como no querer casarse, no querer tener una esposa o no querer tener una familia por el simple hecho de que algún día va a morir y no quiero sufrir por su llegada. Entonces, algo parecido es lo que trata esta religión. Otra religión muy parecida es el confucianismo. Todas estas religiones son del Oriente y es por esta misma razón que nosotros podemos ver como los chinos, los japoneses y todo ello mantienen tan presente esa idea del respeto hacia los demás, de la bondad, de la generosidad. Es porque vienen de ideas filosóficas y enseñanzas como el confucianismo o el budismo. Sin embargo, se han ido trastornando y convirtiéndose en vez de una filosofía en una religión divina. Por otro lado, tenemos la segunda religión que vamos a ver el día de hoy, que es el hinduismo. Esta religión es un poco complicada, ya que podemos decir que aproximadamente tiene 330 millones de dioses, pero a la misma vez dice que es una religión monoteísta de un solo Dios, pero que ese Dios se representa con diferentes poderes y funciones de vida. Ellos utilizan lo que es el Ramayana, perdón, que es su escrito popular acerca de la historia de un héroe a quien se llamaba Rama, que es como la figura ideal y el esposo modelo, eh, que también es el séptimo avatar, o sea, una encarnación del dios, de uno de los dioses principales que es Vishnu. Entre sus enseñanzas más importantes está el Ahimsa y es básicamente la no violencia contra bueno, no contra los animales, sino la no violencia, ¿verdad? La no violencia en sí. Pero de ahí es que nosotros conocemos a Mohandas Gandhi, mejor conocido como Mahatma Gandhi, eh, por su que si no me equivoco consiguió un premio Nobel de la Paz por su constante proclamación a la paz y a la no violencia, enfocándose también más en las criaturas y animales, de no ser violento con ellas, y es por esto mismo que los hindúes suelen venerar animales como las vacas, las culebras y los monos, y personas que tienen una cultura más estricta conforme a esa religión, incluso llevan máscaras para no tragarse un insecto sin querer. El objetivo final de la religión hindú es el moksha, que esto básicamente consiste en liberarse de la rueda de renacimientos, puesto que ellos creen en que las personas se reencarnan y viven lo que es el karma, que dependiendo de lo que tú hiciste en esta vida, pues vas a renacer en otra de una mejor o peor condición. Sin embargo, lo que realmente busca esta fe hindú, perdón, es el moksha, que es como un fin a todos los renacimientos, que sería, por decirlo así, una muerte total. Entre los dioses más conocidos del hinduismo es Brahma, que es el creador, Vishnu, que es el que preserva la vida, y Shiva, que es el destructor. Sin embargo, hay muchísimas formas de dioses, aunque no hay una evidencia histórica acerca de estas divinidades, ni la encarnación de estos dioses, más que los propios escritos de los hindúes. Sin embargo, estos escritos sí muestran una evidencia de lo antiguo que es la creencia, pero no pueden mostrar la existencia de aquello a lo que ellos creen. Realmente no puedo traer mucha información acerca de esta religión porque es bastante complicada. O sea, dentro de su misma religión es muy difícil sacar una definición, puesto que hay muchísima variante y muchísima forma de ver
esta religión. Por lo tanto, lamentablemente, hasta ahí es que yo pude llegar. Y vamos a la siguiente religión, que es el judaísmo. Es bastante increíble, puesto que a través de esta religión provienen las dos otras religiones más grandes de toda nuestra historia y que están presentes hoy en día. Y bueno, esta religión básicamente lo que enseña es un Dios personal, creador, que es uno solo. A diferencia de la mayoría de religiones que son politeístas, de muchos dioses, el judaísmo es monoteísta, que afirma que solo existe uno solo. Esta religión surge aproximadamente 4000 años atrás, donde Dios se le revela a un hombre llamado Abraham y que a través de él entonces crea un pueblo que son los judíos, y con el pasar del tiempo llega Moisés, quien es la primera persona en relatar los diferentes mandatos de Dios de manera escrita. Además, con Moisés fue que Dios hizo un pacto con el pueblo, para que este pueblo sea el pueblo de Dios y el pueblo escogido por él. Sin embargo, dentro de ese pacto había una serie de requisitos que el pueblo debía hacer que no cumplió, y por lo tanto entonces fueron llegando diferentes profetas que eran personas que hablaban de parte de Dios, mostrando la justicia y el juicio que Dios había de presentar. Por lo tanto, el judaísmo fundamenta su fe en lo que es la Torá, que son los diferentes libros que escribió Moisés con las leyes y la historia y el origen del universo. También está compuesto el Neví, que son los profetas por los cuales Dios habló. Y por último, el Ketubín, que son las diferentes obras poéticas y de sabiduría dadas por Dios. Entre esta religión hay una evidencia bastante importante, que es en el cumplimiento de las profecías dadas por los profetas, valga la redundancia, que de lo que había de acontecerle al pueblo por la desobediencia y el fallo de su compromiso con el pacto que Dios había hecho. Una de las evidencias históricas más importantes es que fue profetizado el hecho de que Babilonia iba a atacarlos y iba a apoderarse de ellos. Realmente, esta religión concluye con una esperanza, y es la esperanza de un Mesías o un rey que iba a liberar a su pueblo y que iba a producir paz entre ellos. Sin embargo, lamentablemente, la espada de Roma, que lo estuvo gobernando y atacando, y con el paso del tiempo, viendo el ataque, conocido también como el Holocausto de Hitler, y todas esas cosas que le aconteció, fueron perdiendo la esperanza de aquel Mesías que ellos esperaban. Y los maestros, al ser destruido su templo, fueron cambiados la manera en la cual ellos tenían su diario vivir, con sacrificios, cambiándolos solamente a acciones positivas y oraciones como el medio para acercarse a Dios, y fueron reinterpretando las profecías del Mesías como si fuera un símbolo de una era de paz y prosperidad. O sea, que ya para los judíos ese Mesías no es una persona, sino un símbolo de un periodo de tiempo. Pero algunos de los judíos todavía siguen esperando y tienen la esperanza de que ese Mesías era una persona, y es una persona que va a traerle la paz. Luego tenemos otra religión, que es el Islam. Como mencioné anteriormente, proviene del judaísmo. Es una de las religiones que más crecimiento ha tenido en todo el mundo en su corto tiempo, ¿verdad? Y significa sumisión o sometimiento a Alá. Los musulmanes creen que su fe es la culminación de las diferentes revelaciones que se le dieron a los judíos y a los cristianos, pero su mensaje
sí tiene una diferencia del anterior mensaje de la Biblia, que es de donde ellos basan su fe, pero también entonces la cambian. Es un poco complicado, lo vamos a ver un poco más adelante, pero con la historia vamos a ver su fe. Su fe proviene de Mahoma, es una persona que nació 570 años después de Cristo. Era una persona que según su propia, el Corán, que es su Biblia, por decirlo así, Mahoma era una persona que no se sentía satisfecha con las religiones con las que él creció y que luego, cuando tenía aproximadamente entre 27 y 40 años, recibió un llamado para ser profeta, donde el ángel Gabriel se le apareció y que con el tiempo fue añadiendo nuevas revelaciones de parte de Dios. El Corán es la palabra, como mencioné, es como la Biblia que ellos utilizan y dicen que el árabe es la forma pura de la revelación y que Gabriel les habló en árabe. Y afirman que por tanto cualquier traducción de su Corán a otro lenguaje simplemente daña la pureza del texto. Como mencioné, es importante reconocer que las tres religiones más grandes del mundo son el judaísmo, cristianismo y el islam, pero cuando apareció Mahoma con el islam, su punto de vista fue que las dos primeras religiones se apartaron de la verdad y él era quien sí tenía la verdadera verdad. Para Mahoma, los judíos se perdieron cuando calumniaron a María y a Jesús, y luego entonces los cristianos se perdieron cuando llevaron a Jesús como igual a Dios. Por lo tanto, de esta forma podemos entender que la relación del Islam proviene principalmente del judaísmo, modificando la creencia del cristianismo, pero su raíz proviene tanto como del judaísmo como del cristianismo. La enseñanza principal del Islam se conoce como la... No, perdóname que no es en cura, pero es que no sé cómo pronunciarlo. Pero en español significaría no hay Dios, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su mensajero. Esta es la enseñanza principal. Tienen como creencia que después de la muerte viene el cielo o el infierno, dependiendo de las obras que el hombre haya hecho. Sin embargo, piensan que por un tiempo el hombre fiel y que sea bueno, también será entregado a un lugar donde experimentará la tortura por los pecados que éste cometa durante su vida. Y es prácticamente un estilo de purgatorio. Esta religión se basa en 5 prácticas que son repetir el credo que mencionamos anteriormente de Mahoma, de no hay Dios, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su mensajero, la oración, la caridad, el ayuno y por último la peregrinación, que es que todo hombre debe viajar a la Meca, que es su lugar de adoración, donde solamente el hombre que esté enfermo o que sea pobre son los únicos que se le excusa el hecho de no ir a la Meca, al menos una vez en su vida. La verdad es que existen evidencias históricas sobre la existencia de Mahoma, pero no hay una evidencia de que el ángel Gabriel realmente se le apareció o tampoco alguna muestra de que sus revelaciones y profecías sean genuinas y divinas. Por último, tenemos la religión del cristianismo, en donde la base principal o la raíz proviene también del judaísmo. Esta religión cree en la misma escritura de los judíos y es llamada mejor como el Antiguo Testamento, que es la recopilación de todos esos libros judíos. Sin embargo, lo que diferencia esta religión de los judíos es que ésta cree que Jesús es aquel Mesías enviado por Dios, donde los judíos rechazaron al Mesías debido a que ellos pensaban que el Mesías vendría en un reino terrenal y que sería un rey de la tierra y que acabaría con Roma y traería paz a su nación. El cristiano
lo que reconoce es que ese Jesús es el Mesías profetizado para los judíos en el Antiguo Testamento, pero que ellos rechazaron y lo crucificaron, pero que también resucitó. Ellos creen, los cristianos, que este Mesías no vino a traer un reino terrenal, sino que vino a crear un reino espiritual y mayor a los que los judíos esperaban, liberando a los hombres no de la esclavitud de Roma, sino de la esclavitud del pecado. Jesús es la cabeza principal de esta religión, pues es reconocido como Dios mismo encarnado, y su vida y sus enseñanzas son relatadas en lo que se puede conocer como el Nuevo Testamento. Existen diferentes evidencias históricas acerca de la verdad de el hombre que era Jesús y que era un judío con seguidores y que fue crucificado. Podemos decir que las tres religiones más importantes del mundo entero se encuentran el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y las tres tienen una sola cosa que diferencia la una con la otra, y es a Jesús. El judaísmo presenta a Jesús como un farsante y no como un Mesías. El cristianismo presenta a Jesús como el verdadero Mesías divino, y el islam presenta a Jesús solo como un profeta más y que no fue divino y que no murió crucificado. La fe cristiana se basa en su resurrección de Cristo y consta con diferentes evidencias, y es la evidencia de que la tumba donde murió Jesús se encontraba vacía. Esta evidencia se encuentra y se fundamenta también con el hecho de que los judíos, como no creían en ese Jesús, dijeron que es mentira, que la tumba estaba vacía, pero era porque los seguidores lo habían robado. Pero dando esa afirmación, ellos sí concluyen y sí estaban seguros de que genuinamente la tumba estaba vacía. Otra evidencia es que la historia cuenta cómo los seguidores de Jesús afirmaron verlo vivo. Aunque no hay una evidencia de esto, sí tenemos la evidencia de su creencia. Y que esos seguidores dejaron de ser seguidores que huían a ser seguidores que estaban dispuestos a morir por esa verdad. Además, esta información de que la tumba estaba vacía, básicamente lo que quiere dejar dicho es la resurrección, y esta proclamación fue hecha en Jerusalén principalmente, el lugar donde se supone que Jesús murió y el lugar donde se supone que hubiera sido fácil hacer investigaciones de esta realidad de la tumba vacía, y por lo tanto, al no poder ser negada, es una de las evidencias más importantes del cristianismo. Como mencioné, existe un mínimo común múltiplo que cambia todas las religiones, y es Jesús. Jesús es, mejor dicho, la religión del cristianismo con Jesús es la única que no dice que el hombre necesita hacer buenas obras para alcanzar el favor de Dios, sino que enseña que Dios es aquel quien ha buscado al hombre y quien lo ha redimido. Entonces, una de las evidencias más importantes para el cristianismo es que este Mesías cumple con todas las cualidades de Jesús. Miles de años antes, las profecías revelan de una manera increíble la vida de Jesús y todo lo que él hizo. Esta religión confronta al Islam, ya que menciona que aunque un ángel trate de traer una nueva revelación, no le crean, y confronta al Islam puesto que su base es que un ángel le dio una nueva revelación a Mahoma. Y también confronta al judaísmo, ya que indica que Jesús es el Mesías profetizado para ellos mismos, los judíos. Una de las profecías
más fuerte puede ser Isaías 53, que dice que nadie ha creído a nuestro mensaje y nadie ha visto el poder de Dios. Lo primero es que revela cómo los judíos no creyeron en el mensaje del Mesías que había de venir y que era este Mesías el poder de Dios. Y sigue diciendo, el fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos los despreciaron y los rechazaron. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todo esto es sobre el Mesías, miles de años antes de Jesús. Todos los 1400 años antes de Jesús, para ser exacto. Todos los despreciaron y rechazaron. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitaron mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos como perdidos, como andaban las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen, ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, Él tendrá una vida muy larga y llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios, pues el fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás y por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Hasta aquí llega mi mensaje acerca de las diferentes religiones. Realmente no puedo decirte cuál es la religión verdadera, porque, bueno, ya es algo que eres tú mismo, que tienes que descubrir. Yo solamente te traigo algunas de las evidencias y de las informaciones de estas religiones. Pero, bueno, déjame darte un guiño y decirte que si estudias la religión, si estudias la religión, bueno, la palabra de los judíos, el judaísmo, y estudias todas esas profecías y luego estudias el cristianismo y el Nuevo Testamento, tú mismo tal vez pudieras darte cuenta de cuán certero y cuán cercano es ese Mesías, ese Jesús, a lo que se había dicho que tendría que ser. Realmente, de la misma forma podrás evaluar el Islam solamente estudiando el Antiguo Testamento, que es del judaísmo, y el cristianismo, que es el Nuevo Testamento. Además, te invito a que estudies todas las religiones y tú mismo llegues a un acuerdo. Más adelante estaremos trayendo, ustedes saben mi postura acerca del cristianismo. Para mí esta es la religión verdadera, pero es algo que tienes que descubrir por tú mismo y es algo que tú tienes que darle importancia, puesto que si de verdad Dios existe, entonces hay algo que tú tienes que saber sobre Él, que es muy importante para tu vida. Entonces el próximo video será entonces acerca del cristianismo y acerca de entonces esas divisiones que hay dentro del mismo. Así que de verdad
Espero que te haya servido para algo y sobre todo que te haya abierto por lo menos el deseo de investigar y aprender más. Así que hasta aquí el audio de hoy y nada, muchas gracias si llegaste hasta aquí.